Algo muy peligroso lleva ocurriendo durante 150 años y nadie ha podido detenerlo. Algunos lo llaman una simple coincidencia, pero otros creen que es un plan secreto que controla Europa desde las sombras. Todo gira en torno a 6 hombres de una misma familia. No aparecen en las listas de multimillonarios. No se jactan de su riqueza. De hecho, han pasado más de un siglo ocultando su poder, pero en realidad dominan bancos, empresas tecnológicas y hasta influyen en gobiernos. ¿Por qué esconden su fortuna? ¿Qué intentan ocultar? Y lo más inquietante, ¿están controlando tu vida sin que te des cuenta? Hoy vamos a destapar la historia de la familia más enigmática de Europa, una dinastía de banqueros que ha tejido una red de poder casi imposible de rastrear. Esta es la historia de los Wallenberg. En 1816, en una pequeña iglesia de Suecia, un niño crecía bajo la estricta mirada de su padre, un obispo, un hombre de fe que creía que el dinero era la raíz de todo mal. Pero ese niño, André Oscar Wallenberg, no quería esperar su recompensa en el cielo. La quería aquí, en la tierra. Desde joven, André sintió una atracción irresistible por la riqueza. En lugar de seguir los pasos de su padre, se enlistó en la marina, surcó los océanos y visitó países como España, Francia y Portugal. Pero fue en un viaje a Estados Unidos donde encontró la clave que cambiaría su destino. Era el año 1837 y Estados Unidos estaba sumido en un desastre económico. Miles de bancos habían colapsado y la pobreza se extendía por el país. André vio algo que la mayoría no veía: el poder absoluto de los bancos. Se dio cuenta de que un banco mal administrado podía hundir una nación entera, pero un banco bien manejado podía controlar su destino. Con esa idea en mente, abandonó la marina y fundó el primer banco moderno de Suecia, el Stockholms Enskilda Bank. Fue una revolución financiera. Ofrecía préstamos accesibles, impulsaba negocios y garantizaba altos intereses a los ahorradores. En poco tiempo, su banco se convirtió en el centro del poder financiero sueco. Pero el éxito de André trajo un problema inesperado. ¿Qué pasaría con su imperio cuando él muriera? Tenía 21 hijos, pero solo uno podía ser el heredero. Eligió a su primogénito, Knut Agathon Wallenberg. Knut no solo heredó el banco, sino también la misión de expandirlo. Y lo hizo con ambición. Llevó el negocio a otros países y compró participaciones en gigantes industriales. Pero había algo que Knut nunca pudo lograr: tener un hijo. Sin un heredero, la fortuna Wallenberg parecía en peligro. Fue entonces cuando la atención recayó en un hombre que había vivido a la sombra de su hermano mayor, Marcus Wallenberg. Marcus siempre había sido el segundo plato, pero cuando llegó su momento, no dejó pasar la oportunidad. Tomó el control del banco, expandió su poder y transformó a la familia en la dinastía financiera más poderosa de Europa. Con el paso de los años, los Wallenberg comenzaron a comprar participaciones en algunas de las empresas más grandes del mundo. Controlaban bancos, telecomunicaciones, industria automotriz y hasta fábricas de aviones. Pero entonces, en 1938, todo cambió. Europa estaba al borde de una guerra. Las tensiones crecían y en cualquier momento podía desatarse un conflicto global. Era una crisis, pero también era una oportunidad. Y aquí es donde las cosas se ponen turbias. Durante la Segunda Guerra Mundial, uno de los Wallenberg hizo un pacto secreto con los nazis. Al mismo tiempo, otro miembro de la familia ayudaba a los aliados a derrotarlos. ¿Por qué jugaban en ambos bandos? No fue un accidente, fue estrategia. La Segunda Guerra Mundial estalló y con ella, los Wallenberg tomaron decisiones que definirían su legado. Pero había un problema. Mientras algunos miembros de la familia apoyaban a los aliados, otros hacían negocios con los nazis. Jacob Wallenberg, cabeza del imperio financiero, se vio envuelto en una red de acuerdos secretos con la Alemania de Hitler. Documentos descalificados revelan que usó su influencia para mover dinero, blanquear fondos y garantizar que las empresas en las que los Wallenberg tenían acciones siguieran funcionando, incluso en tiempos de guerra. Pero su hermano, Marcus Wallenberg Jr., tomó un camino opuesto.
Se puso del lado de los aliados y utilizó su red de contactos para ayudar a frenar la expansión alemana. Esta estrategia hizo que, sin importar quién ganara la guerra, los Wallenberg siempre estuvieran en el lado de los vencedores. Sin embargo, la historia más impactante de la familia en la Segunda Guerra Mundial no la protagonizaron Jacob ni Marcus, sino su primo, Raoul Wallenberg. Raoul era un diplomático sueco que fue enviado a Hungría en plena ocupación nazi. Lo que hizo allí fue histórico y heroico. Emitió pasaportes falsos para salvar a miles de judíos de ser enviados a los campos de concentración. No se limitó a documentos, alquiló edificios enteros y los declaró territorio sueco para dar refugio a familias enteras que estaban a punto de ser exterminadas. Raoul Wallenberg salvó a más de 100.000 vidas. Pero en enero de 1945, desapareció misteriosamente. Los soviéticos lo arrestaron, acusándolo de ser un espía. Nunca volvió a ser visto. Durante décadas, su familia exigió respuestas. Los rusos dieron versiones contradictorias. Primero dijeron que murió de un infarto en la prisión, luego que fue ejecutado. Hasta el día de hoy, su destino sigue siendo un misterio. Para los Wallenberg, el fin de la guerra significaba volver al negocio. Con Europa en ruinas, los países necesitaban reconstruirse. ¿Y quién tenía el dinero para financiarlo? Exacto, los Wallenberg. Aprovecharon la crisis y expandieron su control. Para 1950 tenían participación en prácticamente todas las industrias clave de Suecia. Pero esto generó un nuevo problema. ¿Quién tomaría las riendas de la dinastía? Jacob no tenía herederos, así que el liderazgo pasó a su hermano Marcus Jr., y como dicta la tradición, el siguiente en la línea de sucesión era su hijo mayor, Mark Wallenberg. Mark no quería el cargo. Sentía que la presión de manejar un imperio tan gigantesco lo estaba aplastando. El peso del apellido Wallenberg era demasiado. En 1971, en un giro trágico, Mark Wallenberg se quitó la vida. Para la familia fue un golpe devastador. Por primera vez en más de un siglo, la dinastía temblaba. El único heredero que quedaba era Peter Wallenberg, el hijo menor de Marcus Jr. Pero Peter tenía una relación tensa con su padre. Siempre fue considerado el segundo, el menos brillante, el que no estaba preparado. Pero cuando llegó su momento, demostró que todos estaban equivocados. Peter Wallenberg tomó el control del imperio en los años 80 y reinventó el negocio familiar. En lugar de expandirse sin control, optó por consolidar y modernizar. Vendió empresas que ya no eran rentables y diversificó el portafolio de inversiones. Los resultados fueron extraordinarios. Bajo su liderazgo, los Wallenberg no solo mantuvieron su posición en la élite financiera de Europa, sino que la reforzaron. Eventualmente llegó el momento del relevo generacional. La nueva era de los Wallenberg traería cambios inesperados. Peter dejó el mando en manos de su hijo, Jacob Wallenberg, nieto del primer Jacob, y su sobrino Marcus, hijo de Mark Wallenberg. Por primera vez en la historia, la familia dividió el liderazgo. Ambos primos trabajaron juntos, asegurando que la dinastía siguiera en pie. Hoy, los Wallenberg siguen en la cima. Poseen acciones en gigantes como Ericsson, AstraZeneca, Saab y Electrolux. Son los arquitectos invisibles de la economía europea. Pero hay algo que nunca ha cambiado: su obsesión por el secreto. ¿Por qué los Wallenberg siguen ocultando su poder? ¿Qué tienen que ganar con el misterio? Algunos creen que es una estrategia para evitar el escrutinio público. Otros dicen que su influencia es tan grande que prefieren operar en las sombras. Una cosa es segura: 150 años después, los Wallenberg no solo siguen siendo poderosos, sino que han perfeccionado el arte de la discreción. Si te sorprendió la historia de los Wallenberg y su imperio oculto, imagina cuántas otras familias mueven los hilos del mundo sin que lo sepamos. ¿Crees que realmente controlan Europa o es solo una teoría? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video.